estamos de regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central, Israel. Tenemos un invitado que es propicio para el momento en que estamos viviendo. Bueno, yo creo en ti y creo en él. ¿De quién se trata? David Lahoz, señores, politólogo de República Dominicana, con quien estaremos conversando de todo lo que está pasando en nuestro país. Bienvenido. A nivel de política. Bienvenido. Gracias. Bueno, don David, bienvenido a Infórmate. No es la primera vez que tenemos el honor de que nos acompañe y como siempre su visita nos ayuda a aclarar muchos temas. Primero, ¿cuál es la lectura política que podemos tener de la elección de esta semana de la Cámara de Cuentas? Tenemos un esfuerzo que se ha hecho por lograr una Cámara independiente y de entrada parece que ha sido así, pero debemos esperar. ¿Cómo es eso de que parece que ha sido así? Lo que ocurre es que los independientes existen donde hay una sociedad civil fuerte y donde hay una ciudadanía empoderada. Y nosotros no tenemos una sociedad civil fuerte ni una ciudadanía empoderada. Doctor, pero nos falta madurar más políticamente para llegar a ese punto. Doctor, pero los acontecimientos sociales de los últimos años pudieran demostrar lo contrario, porque vimos cómo al gobierno pasado prácticamente fue un reclamo social, primero la demanda de sanción a la corrupción, y luego con lo que pasó cuando se suspendieron las elecciones, que mucha sociedad civil se volcó a las calles. Y eso representa realmente un cambio, Exacto. Es decir, pero no un cambio consolidado. Debemos madurar más todavía. Usted asume que estamos en ciernes todavía. Sí, porque si usted se pone a ver, el movimiento verde es un movimiento exitoso, pero una parte del movimiento verde estuvo con el gobierno pasado y la otra está con este gobierno. Yeah. Entonces eso no es ciudadanía, eso no es sociedad civil. ¿Qué es? ¿Y qué lectura se le da a eso? Esa es una forma diferente de hacer política que en Sudamérica ha fracasado. Ha fracasado porque desconfiando en los partidos políticos se ha caído en personas improvisadas y eso no ha sido bueno institucionalmente hablando para Sudamérica. Y parece que nosotros estamos transitando esa ruta. Explíqueme un poquito mejor eso, doctor. Sí, en algún momento Estamos transitando, en Sudamérica y en República Dominicana actualmente ocurrió eso y estamos transitando ese camino por la elección que hicimos. Sí. O O sea, sea, en explícame Sudamérica un poquito el sistema de partido comenzó en crisis. Por ejemplo, en Perú, desde los años 90, entró en crisis el partidarismo político también en Perú, en Centroamérica, en Colombia también. Entonces se pensó que figuras supuestamente independientes, Outsider. sin madurez política, incluso en el propio Estados Unidos, con Donald Trump se habló de eso, pero al final se ha visto que eso institucionalmente no es bueno para la democracia, que lo que necesita el sistema es que sus partidos políticos funcionen como instituciones, que sean capaces de renovarse y de hacer las cosas como manda la Constitución y como manda la ley, no trayendo personas improvisadas. Entonces, parece ser que nosotros hemos comenzado a transitar esos caminos que ya han sido transitados en Sudamérica y Centroamérica. Doctor, pero aquí pudiera tener alguna explicación, porque Ana y doctor Lahoz, ustedes saben muy bien que en la psique de la gente, cuando se habla, por ejemplo, de político, ¿en qué la gente piensa? En el sistema de partidos. Sistema de partido, pero también en la administración del Estado, la administración pública, lamentablemente, muchas malas gestiones políticas han hecho que mucha gente lo asocie inmediatamente con mala administración y corrupción. Entonces, quizás ahí pudiera estar la génesis de que mucha gente entienda que si tú no te asocias al modelo político vigente o más conocido, tu imagen está limpia y pudiera hacer un trabajo mejor. No, eso es una irresponsabilidad. Desde nuestro punto de vista, eso es irresponsable, porque el sistema democrático y todo sistema es perfectible. Es decir, como humanos podemos cometer errores,
pero estamos en la obligación de mejorar. Entonces lo que debemos es analizar a ver qué se ha hecho mal, qué se puede mejorar y qué se debe cambiar. Entre nosotros es muy raro que se haga ese tipo de ejercicio. Aquí simplemente se sataniza a alguien y pensamos que buscando un Mesías vamos a resolver el problema. Y no es así, es aprendiendo de nuestros propios errores, de los tropezones que podemos mejorar. Me quedó mal tal cosa, debo mejorar aquí, debo mejorar allí y vamos a trabajar como sociedad. Aquí no, aquí hay, por ejemplo, la actual gestión se está viendo que hay una manera excluyente de dirigir el país. No creo que eso sea positivo. Doctor, ¿por qué usted no está describiendo la actividad política? ¿Es como una confederación de iglesias? Porque la política es la guerra pero sin armas. No, el sistema democrático no es una guerra de por sí, sino una construcción. Una construcción en la que cada quien pone un bloque, pone un ladrillo y trata de que el suyo sea cada vez más duradero, más hermoso, más práctico, más útil. Es decir, visto en sentido proactivo y positivo. Nosotros usualmente estamos acostumbrados a hacer lo contrario. Satanizar a alguien, hacer fracasar a alguien o perseguir a alguien. Y no se trata de eso. Se trata de mejorar como sociedad porque todos somos dominicanos y todos formamos parte de la sociedad. Y la palabra política viene de poli, y poli es ciudad, sociedad. Entonces es buscar la manera de que podamos vivir en armonía y cada vez mejor, hasta que cada ser humano logre la satisfacción de sus propias expectativas. Pero aquí no, aquí se hacen las cosas para hacerle daño a alguien siempre, o para beneficiar a X o a Y. Entonces ese no es el camino. Bueno. Pero qué triste escuchar eso, doctor. Vamos a volver al tema de la Cámara de Cuentas, doctor, porque hay toda una sociedad que ha puesto su esperanza en esta nueva Cámara de Cuentas que ha sido elegida. Porque dicen, bueno, es una Cámara de Cuentas independiente. Entonces, escuchar a usted decir eso, como que uno dice, wow. Entonces, usted le puede explicar al ciudadano, a la sociedad, ¿por qué usted dice eso? Fíjese, los escogidos tienen ante sí como primera misión recabar el sitial que corresponde a ese órgano. Eso significa que cuando comiencen a hacer ese trabajo, si deciden hacerlo, van a necesitar de la colaboración de toda la ciudadanía. Pero mi pregunta es simple. Cuando comiencen los conflictos, ¿qué haremos con esos ciudadanos? Si la sociedad política no les respalda porque no son sus adeptos, independientes. Sí, y tenemos una sociedad civil débil que tampoco va a asumir ni se va a empoderar de la suerte de esos ciudadanos, ¿qué va a pasar con ellos? A mi entender, podría darse una situación de lo que se denomina en política la soledad del poder. Tendrán atribuciones, estarán en el puesto, pero muy probablemente le va a ser difícil ejecutar lo que sea procedente porque se van a sentir sin el debido respaldo. Y eso es peligroso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque si fracasan, estaría fracasando el sistema. Y si fracasa el sistema, entonces en muchos lugares se ve que la solución democrática, cuando se desacredita, no se resuelve con más democracia, sino con menos democracia. Y eso nadie lo desea, pero si lo dejamos solo, si decimos que son independientes, que pueden hacer el trabajo solo a sabiendas de que eso es falso, entonces vamos a llegar al punto de que en el momento que se descubra que no están solos, que tienen el respaldo de alguien,
Entonces la acusación será por eso. Ah, míralo, no son independientes. Tienen ciertas conexiones. ¿Y usted qué cree? ¿Son independientes o no son independientes? Es que no, en una sociedad civil tan débil como la nuestra, no existe el independiente. El independiente existe en una sociedad civil debidamente empoderada. Doctor, Una ciudadanía que asume responsabilidad social y no la tenemos. Estamos tratando de encontrarla, pero todavía no hemos llegado a ese punto. doctor, pero el hecho de que a esta altura no se le señale a su presidente, al nuevo presidente y los miembros del Pleno una vinculación por lo menos conocida políticamente, que es lo que a mucha gente le irrita, esa no pudiera ser la fortaleza misma de esa administración que está comenzando y precisamente que ellos puedan ganarse el respeto de medir a todos con la misma vara. Sí, pero sacar a 5 ciudadanos profesionales medios de esta sociedad con mucho reconocimiento profesional en sus áreas, pero sin un peso en la sociedad como nación a nivel general y dejarlos ahí solos, no creo que sea un buen camino. Ellos van a necesitar ser cuando menos respaldados, tanto por el mundo del sistema de partido como por la sociedad civil. Y si lo que se dice es que son entes asociales o fuera de la sociedad sin compromiso absoluto con nadie, estaríamos simplemente mintiendo porque no es así. ¿Recuerdan ustedes una Cámara de Cuentas que haya llegado con tanto desafío como este? Porque regularmente la elección de la Cámara de Cuentas, Ana y el doctor, era como que, seleccionaron a fulano, sultano y mengano y uno como que no se vinculaba tanto. Nunca había tenido tanta repercusión Exacto. como Ahora, ahora. esta elección concitó la atención de la gran mayoría de la población. Se degradó tanto la anterior. Mire, en el mundo jurídico y en el mundo de la politología, la Cámara de Cuentas es el organismo más importante porque es quien audita desde fuera a la administración pública. Y en el caso de la Cámara de Cuentas Dominicana, desde Trujillo, ha mantenido un sitial primerísimo en la República Dominicana. El tema es que no se le ha dado ni el respaldo ni los recursos para hacer sus funciones. Y esto, debido a múltiples factores, por ejemplo, hacia 2008-2009 se dio un escándalo en que incluso la gestión de ese entonces fue procesada por el Senado de la República. Único juicio político. Sí. Y ahí se había escogido una Cámara de Cuentas excelente y con personas incluso que fueron capaces de defender su honor ante el Senado de la República, donde fueron interpelados y ese tipo de cosas, y otros que optaron por irse, porque lo que se manejó es que no es que ellos habían cometido falta alguna, sino que se debía honrar un acuerdo político que se había hecho y que estos debían ser sustituidos para honrar ese acuerdo político. Y entonces los que estaban ahí dijeron, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué pasó conmigo? Yeah. Entonces se impuso la politiquería, como usualmente se dijo, y hubo también un gran revuelo como en la actualidad. Si usted se pone a ver, lo saliente no es todo como se ha dicho en la opinión pública. O sea, ahí hay gente muy honorable y hay sinvergüenzas también. Como en todo. Pero sí, pero lo que nosotros decimos es que se debe evaluar no con base a un populismo negativo, sino desde el punto de vista institucional, cuáles fueron las falencias, cuáles fueron los errores, dónde estuvo la falla, qué pasó, porque ellos no son culpables por sí mismos. Le explotó la bomba a ellos en la mano. Es que se dan situaciones muy complejas en las que la soledad quizás sea el peligro mayor. Entonces,
a nuestro juicio, hubo mucha de esa gente saliente que la dejaron sola. Y nuestro temor es que a los entrantes, con este mote de independiente que tienen, lo dejen solo. Y eso es suficiente para que los corruptos y los corruptores se salgan con la suya. Bien, Bueno, cambiando de señor. tema, no sé si tú tienes algo más No. de la Cámara de Cuentas. ¿Cómo siente el equilibrio político? Porque en esta semana el presidente tuvo que salir a pedirle a su partido que no hable de la reelección. ¿Cómo siente la oposición al gobierno de Abinader? Mire, esa es una pregunta interesante porque hay varias opiniones sobre esa declaración. Unas de ellas dice en los corrillos políticos que lo que se quería era distraer a la opinión pública con ese tema mientras se escogía la Cámara de Cuentas y probablemente también el Defensor del Pueblo, que es otro que está en la gatera. Entonces se tiró esa bola de humo como distracción en lo que se tomaba la otra decisión para que todo pasase como sin ruido a nivel de opinión pública. Y salió mal, es decir, la opinión pública ha manejado ambos temas con un equilibrio precario, pero los ha manejado. Entonces, se entró un tema que no hace bien al gobierno. Pero entonces usted dice, bueno, el tema no hace bien al gobierno, pero el gobierno fue que lo puso en la palestra. Es el partido de gobierno quien destapó la caja de Pandora del tema reelección. Entonces dice, pero ¿y qué pasa con esta gente? Entonces ya eso ha creado una suspicacia a nivel de opinión pública. Y lo menos que están diciendo, bueno, pero es que el PRM no está diciendo nada nuevo. Balaguer hacía eso, nunca iba. Hipólito siempre abominó de la reelección y al final terminó... Lo dijo Danilo varias veces. Entonces es más de lo mismo, en definitiva, es decir que el propio gobierno ha puesto sobre el tapete un tema que a ellos no les convenía ponerlo en primer plano. Entonces es un autoerror, se equivocaron, pero dice la explicación que se da era que se pensaba distraer mientras se hacía lo otro. Y salió mal. Pero ¿está en reelección o no está en reelección? Lo que usted entiende. No, lo que se dice es que es más de lo mismo, o sea, que no hay nada, o sea, ahí no hay cambio en cuanto a la conducta de los mandatarios anteriores. Es el mismo librito, decir que no voy, que no estoy en reelección, pero al final, si tú eres que está poniendo el tema y no ha venido más que de ti mismo, es porque sí estás interesado en el tema. Pero yo como que escuché que el presidente dijo en el momento, que fue la palabrita que le faltó a Danilo, las veces que habló de reelección, doctor. Yo no creo que le haya faltado a Danilo, yo creo que le sobró y le sigue sobrando a este gobierno porque es un tema muy sensible y que la ciudadanía no quiere escuchar y que lo que queremos que este país se institucionalice, tampoco lo queremos escuchar, y menos de un gobierno que no lleva un año. Doctor, sabemos que, por lo menos viéndolo desde ahora, en el PRM, para comenzar, el presidente Abinader no tiene competencia, nada le impide repostularse en el 24. La competencia interna, pues, creemos que pudiera ser fácil. Ahora, ¿cómo ve la competencia fuera del PRM para el gobierno de cara a fortalecerse para unas elecciones competitivas, valga la repetición? Viendo la situación que están viviendo los otros partidos, los partidos de oposición, o los principales partidos de oposición, PLD, Fuerza del Pueblo. El único Porque candidato... para nadie es un secreto, escúchame, Israel, de que el PLD tiene su problema interno aún. El único candidato hasta ahora es Leonel Fernández. Mire, es como le digo, lo que apostamos a la institucionalidad, entendemos que este no es el momento de tocar esos temas.
Pero evidentemente que sí, que se nota un proselitismo que comenzó en el Partido de la Liberación Dominicana. Claro, son 7. Y entonces el PRM, que es el partido de gobierno, en lugar de hacer un llamado a lo que dice la ley electoral, y es que no estamos en tiempo de campaña, lo que ha hecho es unirse a la fiesta. Y ahí es donde está el problema. Ese es el problema. O sea, este es un momento de trabajar la institucionalidad democrática, de madurar como sociedad democrática, no de abrirse a un proselitismo completamente irracional y que no contribuye al bienestar de ninguno de los partidos. Porque usted dirá, bueno, que en la Fuerza del Pueblo Leonel Fernández es el candidato indiscutido. Pero acuérdese que la política varía mucho y estamos muy lejos todavía del 24. O sea, es muy temprano para tocar ese tema. Muchos factores podrían variar de aquí a esa fecha. Entonces, el momento es para salir de la crisis económica, para salir de la pandemia y para madurar democráticamente. Entonces, por eso yo entiendo que ha sido un error del gobierno traer a colación ese tema, cuando lo que debió ser fue pedirle a la Junta Central Electoral que hiciera uso de la ley y mantuviera a raya a los que están en proselitismo político. Cuando usted dice se puede dar cualquier cosa, ¿puede haber en el futuro una unión entre el PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Puede darse? No es que se pueda dar, sino que hay una coyuntura política. Porque fíjese, previo a las elecciones, el año antes de las elecciones y antes de las primarias, era claro que el PLD solo perdía si se dividía. Claro. En otras palabras, el PRM no ganó las elecciones, sino que la división del PLD lo llevó al poder, sin estar ellos debidamente preparados para hacer gobierno, y se está notando en la forma excluyente en que están gobernando y en las improvisaciones que están cometiendo, que se espera que se corrijan a medida que tengan más tiempo en el poder. Entonces, la lectura es fácil para el sector ligado al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quieren perder en el 24? Que continúe la división. ¿Quieren ganar? Bueno, tienen 4 años para pensar si quieren estar 14 años como el PLD, como el PRM, PRD, o si se van a agenciar un gran acuerdo, para decirlo en palabras de José Francisco Peña Gómez, que en su momento, cuando la división del PRD originariamente provocó eso, entonces hizo un gran acuerdo para volver al PRD al poder. Entonces, en el PLD tendrán que pensarse eso. Doctor, pero ¿y no salió el PLD tan golpeado que ni siquiera levantar la cabeza puede para hacer oposición real y que se sienta? No, el problema del PLD fue que hizo un congreso y no se renovó, pero el PLD, fíjese, el PLD es una línea de pensamiento liberal muy arraigada y que estuvo 16 años en el poder. Eso no es poca cosa. Lo que ha faltado es un partido que se maneje de manera institucional y un liderazgo que entienda que vivimos en democracia. Pero el presidente del PLD, como usted entonces describe la situación, pudiera ser una retranca para algunos cambios. Sí, es la verdad. O sea, fíjate, en las redes hay un artículo de Peña Guava donde toca ese tema. Yo estoy sorprendido. O sea, Peña Guava está mostrando que es un político que piensa con ideas. Y ha estado el tiro uno estos días de que el poder de la cama, pero ese es materia de otro. Yo me refiero a la reflexión. El anterior. El actual, el de ahora. El siguiente. Donde él habla de una reflexión, de una conversación que tuvo con Danilo Medina, que Danilo Medina le reconoció, anticipadamente le había referido que podían perder
se iban divididos. Y Danilo no le escuchó, pero más luego le reconoció, luego de haber perdido, Imagínate. de que sí, Tenía razón. de que él tenía razón. Entonces, es en ese sentido. Entonces, no basta que le diga que tenga razón, sino que dé los pasos para recomponer ese sector liberal de la sociedad para convertirse en opción de poder, y entonces él constituye la mayor retranca en estos momentos. Antes de ya ir, Estamos acabando. que no están haciendo más señal que un tráfico, pero no quiero dejarlo ir sin que me termine lo que estábamos hablando anteriormente. Para ese gran acuerdo político entre el PLD, Fuerza del Pueblo, para el 2024, volverse a unir el PLD, volver a unirse la familia, ¿tendría que salir Leonel Fernández como candidato de la Fuerza del Pueblo? Es que no es que salga Leonel ni que salga Danilo, es que el proceso sea democrático, porque es que el PLD viene con un problema, creo que desde 2005, que no se hacía un congreso, sino que eran acuerdos de aposentos. Entonces la democracia se consolida con más democracia. Entonces se estaba desde 2005 esperando un congreso en el PLD para que fuesen las bases mismas de ese partido las que definiesen su futuro. Se hizo el congreso, pero el congreso resultó más antidemocrático que los acuerdos de aposento. Entonces el PLD tiene que volver a la democracia, y cuando vuelva todo estará resuelto, porque la democracia no es excluyente. La democracia es un proceso en el cual las mayorías se imponen a la minoría, pero sin hacer uso de trapisonda, de la fuerza, ni del poder, sino que la gente puede expresarse libremente de lo que quiera. Y usted sabe que Danilo Medina se creó una ley de partido político para excluir a Leonel del proceso interno. Y entonces, mientras en el 19 dijo que no quería, que quería una votación, unas primarias abiertas, entonces ahora en el Congreso lo que da es risa, porque es una burla al sentido común, donde menos de 1000 personas eligieron las autoridades de ese partido. Es decir, ¿la pandemia no es una explicación convincente para usted? No, para la democracia no. La democracia es el valor supremo de este sistema. El valor supremo. Entonces, nadie puede jugar con el valor supremo del sistema. ¿Y qué usted le augura al PLD, Fuerza del Pueblo, para el 2024? ¿Se van a quedar fuera? Que tienen tiempo para ¿Se van a quedar fuera? Para reencauzarse. Si no asumen la democracia como su valor principal, se extinguirán como una vela. Bueno, doctor, se nos termina el tiempo. Gracias por sus reflexiones, gracias por compartirla con nosotros. Nos deja pensando mucho y esperamos tenerlo de vuelta próximamente. Gracias, claro que y sí. Seguimos con Infórmate.